Entonces, sin más preámbulo, señora presidenta, voy a comenzar contándoles esto que es, diría yo, más una historia de amor que cualquier otra cosa. Yo en estos días ando muy romántico, señora presidenta. Entonces, pues esto es una historia de amor de esas historias, pero como las que hay pocas en la literatura y en la historia de la cultura. Uno ve este amor, este nuevo amor, y piensa, pues por supuesto, en Romeo y Julieta, en los amantes mariposa, esos amantes de la mitología china, o en Laila y Majnun, ¿no? Esto es una cosa de un amor asombroso. Y pues yo creo que muchos de ustedes me habrán escuchado hablar antes sobre mi opinión acerca de lo que está pasando con la región metropolitana y cuáles son las preocupaciones. Pero aquí debo aclarar nuevamente, porque esto hay que aclararlo una y otra vez, que yo no tengo nada en contra de la asociatividad. La asociatividad es deseable y es necesaria. Yo estoy en contra de la forma en que esto se está haciendo. Y aquí pues tengo sí o sí que referirme a este contubernio que se ha dado entre la tecnocracia Fulbright, por un lado, en la cabeza de la meteórica carrera que ha tenido Juanita Gobertus, y la clásica manzanilla de la política tradicional. Aquí tenemos la sumatoria, como decía en mi editorial, de la alcaldesa más popular de la galaxia, que es Claudia López, con el mayor manzanillo de la galaxia, que es Germán Vargas Lleras. Y cuando usted suma la politiquería de Cambio Radical, que les recuerdo nuevamente, la señora alcaldesa, esto no lo digo yo, para que después no me vayan a entutelar, esto lo decía la señora alcaldesa decía que Cambio Radical era un concierto para delinquir con personería jurídica. Eso lo decía cuando era senadora y cuando era adalid anticorrupción, pero ahora resulta que pues son los mejores amigos. Y están sacando adelante proyectos en el Congreso, como la segunda vuelta para la alcaldía de Bogotá, como el acto legislativo que modificó la Constitución, como lo que vimos ayer de la reforma al Estatuto Orgánico, porque son inderrotables. Cuando usted suma la popularidad de Juanita Gobertus y el amor que los medios le tienen con la manzanilla de Barón Cotrino, pues tiene una fórmula imposible de derrotar. Y eso a mí me parece que es políticamente inaceptable. Y bueno, vamos a hablar de muchas ciudades que tienen estas figuras de organización metropolitanas, y hay muchísimas, pero voy a anunciar solamente algunas: París, Barcelona, Roma, Santiago de Chile en América Latina. Y en todos estos casos la figura de asociación surge como una solución para simplificar la gobernanza territorial y cumplir unos objetivos compartidos, pero sobre todo es un acuerdo entre los municipios, es un acuerdo entre los entes territoriales independientes, y les voy a mostrar algunos ejemplos. Esta es el área metropolitana del Gran París: 131 municipios, 7.2 millones de habitantes. Y pues estos 130 municipios que están en su primer anillo simplificaron la organización territorial metropolitana, que estuvo articulado anteriormente en 16 asociatividades distintas. Y voy a citar textualmente la Ley de Modernización de la Acción Pública que creó esta área metropolitana del Gran París en 2014, y abro comillas. Dice: definir e implementar acciones metropolitanas para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, reducir las desigualdades entre los territorios y desarrollar un modelo urbano, social y económico sostenible. Eso pues tendría mucho sentido sobre lo que debe ser una asociación metropolitana. A mí me llama mucho la atención que uno ve, por ejemplo, en el caso de la definición del DNP en Colombia, que aquí las asociaciones lo que buscan es producir economías de escala, generar sinergias y alianzas competitivas para la consecución de objetivos de desarrollo económico y territoriales comunes. Es claro que en la norma en Colombia existe mucho más énfasis en el desarrollo de economías de escala y de negocios que en el bienestar general de esos territorios. La siguiente que voy a mencionar es el área metropolitana de Barcelona, que
sustituyó 3 entidades metropolitanas: la Mancomunada de Municipios del Área Metropolitana, la Entidad del Medio Ambiente y la Entidad Metropolitana de Transporte. Esta entidad asocia 36 municipios y conforman una conurbación urbana que busca mejorar la eficacia y la eficiencia de las administradoras que actúan en ese territorio y, por supuesto, garantizar la prestación de servicios. Dice la Ley 31 del 2010 que creó esa área metropolitana en Barcelona. Y acá resulta que hubo muchas felicitaciones, señora presidenta. Aquí eso sobran las flores que le mandan al Congreso, sobre todo pues los aliados políticos, con esta figura de la asociatividad regional que se inventaron allá en la Comisión Primera de la Cámara, estas nuevas lumbreras. Pero esa innovación tiene algo que es muy preocupante y es meter a la gobernación de Cundinamarca. Obviamente el gobernador no está acá y ni siquiera nos estará poniendo mucho cuidado, pero meter al gobernador de Cundinamarca aquí es algo que es cuando menos peligroso, por no decir que es un error craso, porque esto es una asociación entre municipios. Cuéntenme ustedes qué tiene que ver el gobernador de Cundinamarca acá. Y entonces esto nos lleva a preguntarnos ¿qué es esta región metropolitana y para qué sirve? Esta que están planteando, no la asociatividad, porque tenemos clara cuál es la función de la asociatividad, pero esta asociatividad ¿para qué sirve? ¿Y por qué metieron al gobernador de Cundinamarca que no tenía velas en este entierro? Y eso creo que es uno de los puntos más importantes. Toda asociatividad territorial, colegas, es como un matrimonio, ¿cierto? Y hay unos matrimonios que son por amor verdadero y otros matrimonios que son por interés, que son por conveniencia. Y yo creo que aquí, ante lo que estamos, es ante un matrimonio feudal, un matrimonio arreglado entre unos nobles muy poderosos, ¿cierto?, que toman la decisión de acrecentar su poder, de fortalecer el dominio sobre el territorio, fortalecer su poder político, mientras nosotros, que somos los súbditos, debo decirlo en algunos casos los vasallos, pues simplemente estamos aquí como unos convidados de piedra ante lo que está haciendo la administración. Y quiero que veamos el siguiente video que me parece muy diciente, si nos ayudan en comunicación y sonido. Usted puso un trino el 17 de octubre de 2017 y se lo quiero recordar. Decía entonces: el gobernador Jorge Rey está relacionado con corrupción en Pot de Funza, él lidera los apoyos para Vargas Lleras en Cundinamarca. Y en Cundinamarca hay una incomodidad dentro de los militantes de su propio partido porque se ha rumorado que eventualmente habría un apoyo a Nicolás García, quien es el candidato de Jorge Rey para las elecciones de octubre. Y le puedo decir una cosa con absoluta claridad: sobre mi cuerpo muerto, el verde apoya al señor Nicolás García. Eso sería una vergüenza. Yo busqué a mi nuevo novio, el señor gobernador de Cundinamarca, y le dije, bueno, hemos logrado sacar esta acta de matrimonio que se llama la región metropolitana, vamos a tener que hacer su ley orgánica, vamos a tener que ir al Consejo de Bogotá, a la Asamblea de Cundinamarca, tenemos muchos pasos por dar. Pero vamos a tener la feliz oportunidad de inaugurar este matrimonio y impulsarlo en sus primeros 3 años de vida. Sobre mi cuerpo muerto, el verde apoya al señor Nicolás García. Eso sería una vergüenza. Sobre su cuerpo muerto, decía la señora alcaldesa con esa vehemencia que la ha caracterizado en su carrera política. Pues bueno, eso decía antes de ser elegida alcaldesa. Y bueno, pues comenzó el noviazgo. Y la pregunta aquí es, ¿qué es la región metropolitana? Y la historia de este matrimonio pues tiene un cortejo que fue bastante decepcionante. Este tema de la integración regional es algo que se viene discutiendo desde la Constitución misma del 91 y desde esos momentos ha habido esfuerzos permanentes de diferentes gobiernos para lograr la creación de esa área metropolitana. Pero la creación de esta nueva región metropolitana, como decidieron llamarla, tomó por sorpresa a todo el mundo y para empezar tomó por sorpresa a los municipios mismos de Cundinamarca. Aquí nadie tenía ni idea de lo que estaba pasando y fue hasta ya bien entrada la discusión, por allá en el 7º debate, que se dispararon las alarmas y la gente dijo, pero venga, ¿qué es este orangután que están clavando aquí los señores del Congreso?
Y esta creación de la región metropolitana, en mi opinión, se hizo de la manera más oscura posible. Se hizo, pues, poniéndonos ante un hecho que ya estaba consumado, cambiando la Constitución. El 2 de julio del año pasado, en medio de la pandemia, en medio de este congreso vía citófono, pues se modificó la Constitución. El artículo 325 se modificó. ¿Y por qué se modificó? Se modificó simplemente porque aquí les estorba la democracia, les estorba la participación de los ciudadanos. Antes de la modificación de ese artículo era imprescindible que se hicieran consultas populares para darle vida a este tipo de figuras, pues las sacan de un plumazo. Esto va en contra del espíritu mismo de la Constitución del 91, que busca promover la democracia participativa por encima de la representativa. Aquí se está retrocediendo cuando la democracia debería más bien profundizarse. Y entonces la pregunta es, ¿cómo podemos definir una asociatividad sin integrar a esos entes territoriales que van a ser parte? Esto pues ni siquiera se ha definido cómo esta puesta en funcionamiento de la región metropolitana se va a hacer, porque recuerden que esto va a empezar a andar cuando la Asamblea Departamental y el Consejo Distrital voten su ingreso. Y yo les pregunto, señores de la administración, ¿qué pasa si algunos municipios deciden no entrar? ¿Qué pasa si solamente, no sé, digamos, yo sé que esto es un hipotético, esto no va a pasar, este consejo le pertenece a la alcaldesa de Bogotá, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hagan el ejercicio mental de que este consejo en su autonomía decidiera no entrar, decidiera tomar una decisión negativa. Aquí se da por sentado que este consejo lo va a aprobar así como se lo pongan. Pues me imagino que la alcaldesa ya tiene los votos contados y patinados y la mermelada bien repartida por toda la tostada. Pero ¿y qué pasa si el consejo dice que no? Entonces habría un área metropolitana, una región metropolitana de Bogotá sin Bogotá. Entonces, ¿qué pasa si los únicos que deciden entrar a esto son Pandi, Pacho y Paratebueno? Porque es que cualquiera de estos podría entrar, tal y como quedó. ¿Qué pasaría? Pues no sabemos. Me imagino que ya en la administración tienen esto perfectamente aceitado para que el consejo le diga que sí. Y entonces lo que tenemos aquí es una región metropolitana que no tiene una realidad territorial, que no tiene ni siquiera un perímetro, por favor. O sea, ¿cómo puede haber una región metropolitana que no consideró al principio cuál iba a ser el perímetro de esa región, de esa nueva figura que aparece, y ni siquiera tenemos claridad de cuáles son los municipios que van a estar ahí? Entonces yo quiero que veamos en la siguiente diapositiva esta comparación. Estas regiones metropolitanas, estas áreas metropolitanas están en la misma escala, y aquí vemos en color rojo cuáles son las áreas metropolitanas. Y esta nueva asociatividad regional pues va a crear una masa informe que seguramente no va a cumplir con lo que se dice aquí que va a cumplir, y además va a ser gigantesca. Fíjense ustedes que al no tener esta definición del territorio claro, pues tampoco sabemos cuáles son las dinámicas metropolitanas más fuertes y las que será prioritario atender. No es lo mismo hacer una asociatividad con Paratebueno, que está ya en el límite con el Meta, que hacerla solamente con los municipios del primer anillo. No es lo mismo. Entonces vamos a estar planteando aquí una región metropolitana que abarque todo el departamento, que tenga 26.000 kilómetros cuadrados y 117 municipios metidos aquí. Esta sería la comparación si la hacemos con otras regiones metropolitanas. Vean ustedes el tamaño de esto. Esto, si se da así, terminaría siendo mayor que el área metropolitana de Santiago, que la de la misma capital de México, que la metropolitana de Roma, que el Gran Londres. Varias veces más grandes que el Gran Londres y sus 33 boroughs que conforman una mancha urbana gigantesca. Y aquí pues le vamos a meter todo, le vamos a meter todo, porque nunca se pensó esto con un perímetro o con una escala. Y la pregunta es, ¿por qué se obstinan en crear esa asociatividad inane? ¿Cuál es el empeño de esta administración y del personaje tan oscuro que es el rey de Cundinamarca para modificar la Constitución y meternos a esto? Entonces, pues pasamos a la segunda fase de esta historia de amor, que es el matrimonio. Se consumó, colegas, esto está consumado. Aquí ya no hay nada que hacer. Ya cambiaron la Constitución.
Y lo dijo la señora alcaldesa, esto no me lo invento yo. Dijo, es el acta de matrimonio de este nuevo noviazgo. ¿Y qué quiere la alcaldesa? Pues la alcaldesa nos quiere vender la idea de que esto es una asociatividad tecnocrática, innovadora, que es muy importante cambiarle el nombre y que esto aquí no va a haber municipio núcleo y que esto es una maravilla. Y la pregunta es, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde salió esta ideota? Pues esta ideota genial salió de el nuevo tanque de pensamiento de esta ciudad que se llama Pro Bogotá Región. Hasta el nombre lo tomaron de ahí. Pro Bogotá Región, colegas, no es otra cosa que una asociación, un club de cacaos definiendo la política pública en Bogotá. Y esto además bajo la batuta de Cambio Radical. ¿Ustedes qué creen que es que al señor Pinzón lo pusieron allá? ¿Por qué? Que bueno, ya Pinzón se fue a la embajada de Estados Unidos. Parece que el siguiente paso después de estar al frente de Pro Bogotá es recibir una embajada muy jugosa. El señor Plata está en España, el señor Pinzón está en Estados Unidos, y aquí vemos más o menos cuáles son los integrantes de este tanque de pensamiento, que es el que está poniendo la agenda en Bogotá en muchos sentidos. Y fíjense ustedes, la doctora María Mercedes Maldonado, que está en el recinto, muy juiciosa, debo reconocerlo, la secretaria de Planeación siempre atiende los llamados de este consejo. Doctora María Mercedes, usted viene de allá, de Pro Bogotá Región, allá estuvo bastantes años y creo que conoce este documento. Cuando se le preguntaba a los verdaderos padres de esta ideota, decían lo siguiente, y vean ustedes el descaro con el que hablaba Pro Bogotá Región en ese momento, y me permito leer. La consulta popular convierte el proyecto metropolitano en presa de la politiquería y demagogia municipales y deja en manos de opiniones no bien informadas y poco participativas un asunto que es más técnico que electoral, puesto que se trata de poner en práctica un modelo de administración racional para la planeación y la provisión de bienes y servicios públicos a gran escala. Es decir, para Pro Bogotá Región, yo no sé, señora secretaria, si usted siga pensando eso, para Pro Bogotá Región la democracia es un estorbo. Los habitantes de Cundinamarca son un montón de zarrapastrosos que no tienen ni idea de lo que es la tecnocracia que definen desde las altas esferas del Club El Nogal. Pues yo no puedo estar de acuerdo con esto, porque es que si la alcaldesa es alcaldesa es porque sacó un voto más que el concejal Galán. Uno, con un voto más que hubiera sacado sería alcaldesa. Y el sistema democrático se basa en eso, en que la gente decida. Entonces aquí la gente solamente nos sirve para venderles esas alcancías de 50 metros cuadrados, ¿cierto? Que construyen los señores de Pro Bogotá, los Cacaos, Amarillo y los demás, Prodensa y todos estos constructores, pero no nos sirve a la gente cuando llega el momento de preguntarles si quieren o no tomar decisiones sobre su territorio. A mí esto es algo que me parece absolutamente antidemocrático. Solamente le sirve la gente cuando son clientes de sus proyectos inmobiliarios. Y tengamos en cuenta también, pues, el notable peñalosismo de Pro Bogotá Región, ¿no? La señora María Carolina del Castillo, que fue gerente del acueducto de Peñalosa y secretaria de Hábitat de Peñalosa, fue la primera en estar allá en el Congreso defendiendo este leviatán. Y no se nos olvide, pues, también el rol que está jugando en este contubernio la rancia politiquería local en manos de Cambio Radical. Porque aquí hay un papel muy importante, colegas, de los intereses políticos y económicos que hay detrás de este jugoso planteamiento de la metropolización de algunos negocios. Los señores Vargas Lleras, están metidos desde hace 20 años en el negocio de la electricidad. Particularmente José Antonio Vargas Lleras, pero los tres Lleritas han estado siempre muy metidos en los temas de servicios públicos. Y aquí pues vemos este mapa de todos los miembros de Cambio Radical que están muy interesados en darle vida a esto. A mí no me pueden decir ustedes que un personaje como Germán Barón Cotrino, aquí esto funciona en esas escalas de poder. Germán Barón Cotrino es un lavaperros de Germán Vargas Lleras. Eso es así.
Y el señor Rey, lo mismo. Aquí se hace lo que diga el cacique. Y el cacique es Germán Vargas. Y los hermanos de Germán Vargas están metidos en los negocios de provisión de servicios públicos. ¿Y ustedes de verdad creen que aquí no se está buscando también darle una escala metropolitana a negocios como el abastecimiento, el transporte? ¿Qué es lo que pasa? Y aquí hago un paréntesis con los amigotes de Rey que están metidos en esta administración. Aquí le hago esta pregunta a los colegas que son la guardia pretoriana de la señora Claudia López, que uno dice cualquier cosa de la alcaldesa e inmediatamente salen y le graban a uno un TikTok, ¿cierto? Respondiendo, ¿cuándo vamos a ver ese TikTok? Respondiendo qué es lo que está haciendo el señor César Augusto Carrillo en el gobierno distrital. Mano derecha del rey de Cundinamarca. Entonces, pues bueno, mientras Odinsa sigue con la perimetral de la Sabana, a pesar de que no tiene justificación técnica y a pesar de que los alcaldes municipales se oponen, y la CAR, que aquí tenemos al gerente de la CAR ha sido un desastre desde que existe. La CAR fue un enorme error en el diseño institucional de este país. Las CAR son presa de la politiquería local, siempre lo han sido, y ahí vimos cuando la alcaldesa le llevó el pot a la CAR, la señora alcaldesa, pero pues prácticamente que salió pues embadurnada de toda la salamería del señor gerente. Creo que recordamos todos la escena de la última etapa de la Vuelta a Colombia. Llegó la alcaldesa en bicicleta con las 3 blindadas detrás, ¿cierto? Con casco y guantes a entregarle el pot, y eso eran unos halagos que uno decía, no, pero esto aquí ya es claro que va a ser aprobado. ¿Y por qué es claro que va a ser aprobado? Porque es que la CAR es una entidad de políticos. A la CAR lo último que le importa es el medio ambiente, a la CAR lo que le importa es la componenda. Entonces, es muy preocupante que a la CAR no se le haya tocado un pelo aquí, y pues el agradecimiento de la CAR es evidente. No le tocaron ni un pelo y por supuesto no le quitaron un centavo a su estructura. Y bueno, pues pasamos a la siguiente etapa de esta historia de amor, que es la luna de miel. Cambiaron la constitución, crearon la región metropolitana, se consumó el matrimonio y ahora pues hay que definir cuáles van a ser las condiciones de esa vida en común. Y esa vida en común pues no va a ser otra cosa que la ley orgánica. ¿Y cómo va a ser esa ley orgánica? Pues déjenme adivinar. Esa ley orgánica va a pasar como una locomotora por el Congreso. Como una locomotora. Es que ustedes los hubieran visto ayer, colegas, cómo votaban. Ni siquiera dieron la palabra. El señor Arturo Char llama al secretario, el señor este que lleva toda la vida ya de secretario, le dan la palabra a Barón Cotrino habla 2 segundos y dice, bueno, votemos. Y salió a pupitrazo limpio. Solamente hubo 8 votos negativos, y aquí quiero hacer el llamado de atención tanto al senador Robledo como al senador Petro, que ni siquiera votaron la discusión de este proyecto. Tampoco votó la senadora Angélica Lozano, pero pues me imagino yo que está impedida siendo esposa de la alcaldesa para votar en esta discusión. Esa ley se va a aprobar, esto es clarísimo, va a pasar rauda y veloz como todos los proyectos que presenta Juanita Gobertus, y ese club de alcaldes, pues, ¿cómo va a quedar conformado? Pues es un club de alcaldes que no es, que puede que sea elegido por voto popular, pero que tiene una escasa representatividad. Este consejo regional que se va a crear ahí, va a regir en buena medida los destinos de 10 millones de personas, un poco más, y va a estar integrado por personajes que son elegidos con apenas algo así como el 14% de los votos de todo el territorio. Esto no es una democracia incidente, participativa, saludable. Esto es una votación magra definiendo los destinos de millones de personas. Entonces, ¿por qué se hace este sistema así de cerrado? Pues porque la gente les estorba. Aquí no hay ninguna otra razón. Y la creación de esta nueva figura, pues habría permitido, era una oportunidad perfecta para incluir a la ciudadanía en las decisiones territoriales. Y eso hasta ahora no se va a hacer. Eso sí habría sido innovador, doctora María Mercedes Jaramillo. Eso sí habría sido innovador. Acrecentar la democracia en lugar de restringirla. Pero no, aquí seguimos en esa idea
de darle un papel secundario a la ciudadanía, disfrazando las cosas, eso sí, con unos nombres muy creativos, porque se les ocurren unos nombres estupendos. Aquí resulta, está muy de moda además el mundo griego en las propuestas de esta administración. Tenemos Atenea, no sé qué, y ahora tenemos el Ágora Metropolitana, que no es otra cosa, colegas, que el mismo protestódromo que alguna vez sugirió el concejal de Bogotá, Diego Molano, hoy ministro de Defensa. Le hicieron realidad el sueño a Molano. Vamos a tener un protestódromo donde la gente va a quejarse, pero no tiene ninguna capacidad de incidir. El sistema de toma de decisiones es muy, pero muy flojo y pone estos juegos de poderes políticos por encima de la ciudadanía. Es un sistema pues donde los votos más importantes siguen estando en manos de la alcaldesa y el gobernador de Cundinamarca, que son entre otros los que van a decidir y a ungir a la señora Olga Lucía Velázquez. Aquí tengo nuevamente una premonición, colegas, o sea, la bola de cristal. La señora Olga Lucía Velázquez va a ser la primera directora de esto. Me llega desde el más allá el conocimiento. Aquí está claro que ese puesto nuevo que están creando del director de la región metropolitana es un puestazo que va a hacer las delicias de la politiquería local, tanto en Bogotá como en la región. ¿Y cómo vamos a garantizar entonces un peso justo a cada uno de los miembros? Porque es que aquí se dice que no, que esto no tiene municipio núcleo, pero dicen que no tiene municipio núcleo por decreto, como si la alcaldesa de Bogotá tuviera el mismo peso político que el alcalde de Pandi, por favor. O sea, entonces el alcalde de Choachí y la alcaldesa de Bogotá se van a sentar al mismo nivel, teniendo la señora alcaldesa 60 billones de pesos en este bolsillo y 50 billones de pesos en este bolsillo. La alcaldesa es la mujer más poderosa del país. La desproporción en el poder que tiene el alcalde de Bogotá hace que, déjenme decirles, la idea de decir que aquí no hay municipio núcleo, pues es simplemente ridícula. Bogotá siempre va a ser el núcleo de esto. Y yo quiero concluir con una propuesta, para que no digan, hay algunos que dicen, ay, es que el concejal Carrillo solamente se queja y al concejal Carrillo no le gusta nada, porque es que aquí resulta que es pecado criticar, es pecado hacer control político. Pues parte de las conclusiones de esto es una propuesta que hemos venido trabajando con el equipo y con diferentes sectores, con senadores de la República, con representantes a la Cámara y por supuesto con los municipios, con concejales de los municipios, con actores en el territorio. Y nosotros pues no vamos ni mucho menos a arreglar este Frankenstein que crearon, porque pues eso es imposible, enderezar ese árbol, ese tronco torcido de lo que hicieron allá en la modificación de la Constitución, pues no es posible, pero sí tenemos una propuesta pues que los invitamos a conocer en la administración y a todos los interesados, que busca construir una gobernanza compartida, busca darle una verdadera incidencia a los sectores de la sociedad civil en estas decisiones. Y pues comenzamos la construcción de esta propuesta ya hace bastante tiempo. Es una propuesta alternativa que políticamente sin duda está en desventaja, no solamente porque pues no es facultad del Consejo aprobar leyes, ni más faltaba, pero políticamente es muy complicado y lo vimos ayer. Esto ya está muy cocinado, pero yo insistiré en que hay que integrar a la ciudadanía y a la diversidad de los actores políticos y culturales. Eso es muy importante, señor secretario de Cultura, que lo he visto cabeceando un poco durante esta intervención. Entonces nosotros proponemos que exista una organización tripartita donde hay un órgano de gobierno, un órgano administrativo y un órgano democrático. Ese órgano democrático pues se va a ver nutrido por otros actores. Esta estructura de gobernanza es amplia, democrática y pues tiene, como les decía, en estos tres actores una junta ciudadana que debe ser incidente, no puede ser la versión 2.0 del protestódromo de Molano. No es una cosa que nos vamos a contentar con que sea simplemente consultiva. Esa junta ciudadana debe estar implicada directamente en la toma de decisiones, debe incidir en la aprobación de esos acuerdos regionales que van a tener unos efectos sobre la cotidianidad de los habitantes de este territorio. Y también sumamos una instancia de democracia representativa donde la idea, esto se va a ver afectado con la reforma al Estatuto Orgánico también. A estos cuerpos colegiados se les da voz.
fíjense ustedes que a mí me parece muy importante cómo las localidades de Bogotá no tienen las mismas dinámicas de relacionamiento con la región. No es lo mismo la relación que puede tener la localidad de Santa Fe, pues no Santa Fe, digamos Mártires, con Cota, que la que tiene Suba con Cota. Esto es evidente, pero aquí simplemente se entiende como un todo. Entonces los ediles que son democráticamente elegidos deben también tener una voz en este nuevo modelo de gobernanza. Les agradezco si cierran los micrófonos, señor secretario. Entonces, pues la Junta Representativa estaría conformada por delegados de todos los niveles políticos, de los que ya existen y son elegidos. Eso podría definirse, ya lo veremos, con las mayores votaciones dentro de la Junta Administradora Local, las mayores votaciones del Consejo. Podríamos buscar una manera de definir quiénes son los representantes de la ciudadanía elegidos por voto popular que van a entrar a esa Junta Representativa. Esto, pues, se haría respetando la representación proporcional de los entes territoriales de acuerdo a su peso demográfico. Aquí no podemos pensar que un municipio que tenga 600.000 habitantes va a tener el mismo peso en las decisiones que uno que tenga 2.000 o 3.000. Esto hay que darle una escala también demográfica. Entonces, pues las localidades entrarían ahí a jugar un papel y la Junta Representativa integraría también delegados del Consejo de Bogotá, de los cabildos indígenas, que esto a mí me parece muy importante, concejal Ati, usted que es una abanderada de estos temas. ¿Cómo es posible que a esos cabildos indígenas no se les tenga en cuenta en la gobernanza de esta nueva región metropolitana? Y el Consejo Metropolitano, pues esto es complicado, sí, algunos van a decir, ay no, qué pereza, es que el concejal Carrillo quiere meter aquí a una junta de 200 personas, pues ¿qué hacemos si así es la democracia? ¿Qué hacemos? Esto no es fácil. Esto no es fácil y en ninguna parte ha sido fácil. El Consejo Metropolitano del Gran París tiene 208 representantes. El Consejo de Barcelona tiene 90 representantes. Y pues no vamos a definir lo que pasa en 117 entes territoriales, en más de 10 millones de habitantes y en un territorio que genera el 30% del Producto Interno Bruto de Bogotá, pues simplemente con las decisiones que tome el rey y la reina de Cundinamarca. Entonces, pues esperamos y hacemos este llamado a que nos acompañen en la discusión de esa ley orgánica, a que no pase lo mismo que pasó ayer con la discusión del estatuto orgánico, que este consejo pues se pellizque un poco y participe activamente en la definición de esa ley orgánica, que es en últimas pues la que le va a dar forma a lo que hasta ahora es un cascarón vacío de modificación a la Constitución. Muchas gracias, señora presidenta. Yo dejo por ahí para darle espacio a mis colegas.